Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta sesión cultural muy especial del Hospital Santa Margarita con motivo de su aniversario 129. 129. Paso el micrófono a nuestro director médico general, el doctor José Gonzalo Vázquez Camacho, para que tenga a bien hacer la inauguración de esta actividad académica. Pues muy buenos días a todos. A nombre del Hospital Santa Margarita, de sus direcciones administrativa general y la dirección médica, y obviamente el Departamento de Enseñanza, cuyo jefe es el doctor Celso Cerda González, pues les reitero el agradecimiento por estar presentes, acompañarnos en este tema tan interesante, con motivo de pues, la celebración de estos, como dicen ahora, los primeros 129 años del hospital. Tenemos pues el privilegio de tener esta sesión médica mensual con este tema del barrio de la Capilla de Jesús, de su fundación a la Cristiada, que ya con eso abarca alrededor de 35 años, que no es nada fácil de acumular información, y por eso le agradecemos al licenciado en Historia Carlos Humberto Loza González, Gutiérrez, perdón, que nos expondrá este tema tan interesante, donde uno de los ombligos del barrio pues es el Hospital Santa Margarita. Él es un historiador quien el doctor Celso hará un resumen curricular en unos momentos, y pues le agradecemos mucho, profesor e historiador, en la contribución pues para seguir con esta fiesta. Igualmente a Celso por la atinada idea de realizar este tema, e invitar al licenciado, y además pues también agradecidos con ustedes los asistentes, que son asistentes pues para nosotros muy selectos. Y bueno, sin más, cedo la palabra para iniciar este tema al doctor Celso Cerda para que haga la presentación curricular. Adelante, Celso. Gracias, Gonzalo. Correcto. Bueno, para mí en lo personal, estoy muy complacido de que el licenciado Carlos Humberto haya aceptado esta invitación. Y brevemente, Carlos Humberto Loza Gutiérrez es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Realizó la maestría en Filosofía Política en la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con las certificaciones de diseñador de cursos de capacitación. A la vez, él es instructor de estos cursos y certificación en competencias docentes. Es autor, entre otros, de Los Orenday, Origen y Evolución de una Familia de Élite, Las Historias de Carlitos, Supersticiones, Narraciones y Relatos Tapatíos, Elías González Chávez, El Hombre, el Ingeniero y Sucedió en Guadalajara. Tiene diversas publicaciones en periódicos y ha impartido conferencias de historia para diferentes instituciones. Pertenece al cuerpo docente de la Universidad del Valle de Atemajac. Y pues estamos muy complacidos de tener esta mañana al licenciado Carlos Humberto Loza para que nos dé sus puntos de vista sobre este hecho histórico. El licenciado Carlos, los micrófonos son de usted. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Primeramente una disculpa porque mi cámara no está funcionando bien, entonces pues nada más voy a tener la pura voz. Y pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación, doctor Celso, y pues gracias a todos por su presencia. Y sin más, pues les voy a compartir la presentación, ya para iniciar. ¿Ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, la Capilla de Jesús. La Capilla de Jesús es un barrio pues típico de la ciudad de Guadalajara. No es tan antiguo como lo puede ser el barrio del Palacio o el barrio del Carmel o el de San Francisco, pero no por ello deja de tener pues bastante historia. Y es un barrio que yo considero que es un barrio
pues bastante religioso, ¿no? Por todos los hechos que van a acontecer dentro de él. El barrio de Jesús, de la Capilla de Jesús, pues se origina por el tiempo de la Guerra de Independencia. Aquí estamos viendo un mapa, un planito, que nos presenta cómo era Guadalajara a mediados del siglo XVIII. Entonces, como ustedes pueden apreciar, pues en este tiempo no existía. Se ven ahí unos, pues, cuadritos que básicamente señalan algunas haciendas y demás. Nace precisamente por motivo de la Guerra de Independencia. Cuando llega a Hidalgo aquí a Guadalajara con sus huestes, allá a finales de octubre de 1810, y posteriormente con la derrota que va a tener el puente de Calderón, el ejército insurgente, digamos que se va a dividir. Van a pues existir, digamos, diversos grupos que van a estar operando en diferentes regiones de aquella entonces intendencia de Guadalajara, y pues eso va a ocasionar que mucha gente, muchas familias de diversas regiones de la intendencia emigraran aquí a Guadalajara en busca de protección. Venían del norte de lo que es la intendencia, y en especial venían de la región de los Altos. Aquí vemos otro mapa, es de 1800, y como pueden observar, pues en aquellos años más o menos la ciudad andaba terminando eh, por lo que es ahora Mariano Bárcenas, una calle más arribita, ¿no? Y pues vamos a ver ahora otro planito. Aquí está esto, lo que les comentaba de la Guerra de Independencia. Y pues surge entonces poco a poco lo que va a ser este barrio. Se van a comenzar a asentar diversas familias de manera irregular, y pues para, digamos, 1812, 13, pues ya había muchas familias viviendo en esa zona. Entonces se va a ver la necesidad de construir una pequeña capillita que con el tiempo va a ser denominada la Capilla Vieja, pues para dar atención espiritual a todas esas familias, porque toda la gente que estaba sentada ahí tenía que caminar hacia la parroquia que les correspondía, que era la parroquia del santuario. Entonces se va a crear esta pequeña capillita que va a llevar por nombre Jesús, Hombre y Salvador, y es cuando aparece por primera vez el nombre de Jesús para toda esta región. Y con el paso del tiempo va a crecer, va a crecer, va a crecer, hasta que pues se va a ver la necesidad de crear una quinta parroquia, ¿sí? Recuerden que en aquel tiempo solo existían 4 parroquias en la ciudad de Guadalajara. Era la parroquia del Sagrado Metropolitano, estaba la parroquia de Mexicalcingo, San Juan de Dios y creo que la de Analco. Entonces era necesario pues crear una nueva parroquia para dar atención espiritual a toda la gente que vivía en ese naciente barrio, porque va a crecer bastante rápido, ¿no? Entonces, por iniciativa del obispo Cabañas, que es el que están viendo precisamente en la pantalla, se va a crear la parroquia del Dulce Nombre de Jesús en 1815, en febrero 11, siendo su primer párroco Antonio Gómez. Y pues para ese tiempo también va a comenzar a construirse una segunda capilla, que en el lugar precisamente donde hoy ocupa el templo, precisamente de la Capilla de Jesús, el templo actual. Y aquí vemos ahora hacia otro mapa, y pues este mapa es más o menos de mediados del siglo XIX, y pues ustedes pueden apreciar cómo va a crecer el barrio, ¿no? Y se alcanza a ver, les señalé en el circulito precisamente ya la existencia del templo actual sobre la calle de Jesús, ahí se alcanza a apreciar el nombre. Entonces, con esto, pues nace este barrio, que va a ser de los más representativos de la ciudad, ¿no? El templo actual va a ser construido a partir de 1844 y va a ser obra de uno de los grandes arquitectos de la ciudad, el señor Manuel Gómez Ibarra. Manuel Gómez Ibarra, pues va a ser digamos, el arquitecto favorito de, de la diócesis de aquel tiempo, ¿sí? Y pues recorrer el centro sin ver
alguna de sus obras es imposible. Creo que alguna vez se los platiqué aquí, pero cuando uno va caminando por el centro, pues lo primero que ve son las torres de catedral, ¿no? Que son su obra, ¿no? Está el Sagrado Metropolitano, está el Panteón de Belén, la fachada del actual templo de Mexicalcingo, el templo de, de, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de Jesús. Y pues tenemos también la Capilla de Jesús y otras obras más, por ejemplo, la famosa, eh, pues digamos, cúpula del Hospicio Cabañas también es una de sus obras. Y pues en este caso, pues él va a ser precisamente el constructor de este templo, ¿no? Entonces, es un templo, pues, de estilo neoclásico, pues que es un templo muy bonito y pues apenas suficiente para dar la atención espiritual para, pues, para toda esta feligresía que se va a acumular en aquella zona, ¿no? Es un templo, bueno, en la parte, digamos, de atrás del altar, todavía se conserva la capilla original, la primera capillita, sí, que ahora pues es utilizada para cosas diversas. Si no la conocen, ojalá algún día puedan darse una vueltita, porque es un templo que aparte de que tiene esta capillita, que es así como una reliquia, también tiene un pequeño museo dedicado a algunos mártires cristeros y tiene una colección de cuadros también, eh, pues que datan del siglo XIX, donde, pues, que son cuadros, por ejemplo, del obispo Cabañas y de diversos personajes que van a ser muy influyentes, que fueron restaurados hace como 15 años por la restauradora Luisa Tapia, en tiempos de que era párroco el padre, el padre Luna Casillas. Y pues son varios datos históricos. Este templo, pues primeramente va a sobrevivir, gracias a Dios, a la guerra de reforma. La guerra de reforma, que va a ser una guerra que va a devastar la ciudad de Guadalajara, que va pues a acabar, digamos, con el 80% de las fincas de aquel tiempo debido a los tres sitios que se sufrió. Eh, pues este templo no va a sufrir el absoluto, porque más que nada debido a que cuando llegaban los ejércitos, sitiaban lo que era la ciudad, pero lo más cercano a lo que era la catedral y el palacio de gobierno. Y como este barrio, digamos que en aquellos años estaba a las afueras, estaba pegadito, pues ahí terminaba la ciudad, pues no le va a tocar sufrir de esta destrucción. Lo que va a sufrir, pues van a ser pues muchos daños debido principalmente a los temblores. En alguna ocasión, por ahí me invitaron a una plática sobre esto, y pues la ciudad va a sufrir mucho durante varios enjambres de temblores, en especial de 1875 y 1912, que lo van a cuartear, como fue cuarteada prácticamente eh, toda la toda la ciudad, ¿no? O sea, toda la ciudad va a estar apuntalada. De hecho, por ahí hay algunas imágenes del templo de la capilla totalmente apuntalado, ¿no? También, pues, se tiene consignado que en alguna ocasión por ahí cayó un rayo eh, que destrozó parte de la cúpula y, pues, los escombros dañaron parte del altar mayor, ¿no? Pero con todo y eso, la capilla, pues, se ha mantenido. Le hace falta por ahí algunos trabajos de restauración, en especial en la zona de la cúpula. He visto algunas fotos y sí se ve medio cuarteadona, si tienen que invertirle. Aquí vemos una imagen de la capilla, precisamente durante los temblores de 1912. Estos temblores que pues van a registrarse, según tengo entendido, alrededor de 1500 temblores de baja intensidad, pero por su repetición, pues van a dañar muchas de las estructuras. Entonces, las familias ocuparon pues todos los espacios públicos, se salían de sus casas para protegerse, ¿no? Porque tenían miedo de que llegara un sismo bastante fuerte y pues fuera a derribar sus casas y aplastarlos, ¿no? Entonces parques, calles van a ser ocupadas y en el costado de la Capilla de Jesús había un espacio público. En ese espacio, donde ahí se encuentra el Mercado del Centenario, eh, pues digamos, originalmente había una plaza, había una pila, perdón, había una pila
de agua potable. Antes de que contáramos con las bendiciones del agua potable en nuestras casas, pues se instalaron varias fuentes públicas donde la gente acudía a ellas y se llevaba su agua en cántaros o bien le pagaba algún gañán, algún aguador para que se las llevara. Y en este espacio precisamente pues va a ser ocupado por pues gente del barrio, ¿no? Que salieron y ahí armaban sus campamentos, ¿no? Porque no les quedaba de otra, ¿no? Esta serie de temblores que van a tener a la gente con el Jesús en la boca. Y pues ese año de 1912, pues hasta diciembre se va a sentir el último temblor. Entonces, pues aquí están viendo el resultado. Y bueno, en este espacio, como les comentaba, había una fuente pública, una gran pila de agua, que posteriormente fue retirada y esta pila de agua se va a instalar en lo que era en aquellos tiempos que ya no existe el edificio, el edificio del Espíritu Santo se le llamaba, que va a ser también escuela de aviación. Era un edificio que cerraba la calle de Hidalgo, a altura de lo que es eh, Lafayette, ¿no? Lo que llamaba la calle de Lafayette, que ahora es Chapultepec, ¿no? Ahí se encontraba este edificio y ahí fue trasladado por algunos años y en su lugar aquí se colocó un hidrante. Y pues ya más o menos para 1900, después de varias gestiones que se realizaron en este lugar, pues se va a dedicar al comercio. Aquí se instalaban vendedores de frutas, de carne y demás, hasta que por fin se les va a hacer, ¿no? Hasta mucho tiempo después se va a construir pues el mercado centenario, ¿no? Que data precisamente de 1942. Se, se llama el centenario porque se va a inaugurar junto con otras obras, como por ejemplo los arcos de Vallarta, para conmemorar el 400 aniversario de de la ciudad de Guadalajara. Y aquí estamos viendo imágenes de este mercado, ¿sí? Que pues ya es uno de los mercados típicos, ¿no? Que por cierto no es tan baratito, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí estamos viendo imágenes del mercado, que es uno de los puntos de referencia de lo que es el barrio, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia. Eh, Aquí tenemos una imagen del templo actual del refugio. Como lo señalé, en el, digamos, el origen de esto va a ser una pequeña capillita que va a ser construida ya por 1810. El templo que están viendo aquí es de estilo, pues, digamos, neogótico y data del año 1900 en que va a ser consagrado. Y pues aquí tenemos a dos personajes que son muy representativos, que es el padre Abelar y la madre Libradita, la madre Librada Orozco Santa Cruz. Ella fue oriunda de allá por Arandas. Eh, a los 14 años decide pues emigrar aquí a Guadalajara, porque desde pequeña fue muy cercana a las cosas del Señor. Entonces decide emigrar aquí a Guadalajara para ingresar a una institución que se llamaba el Beaterio. Y junto con sus hermanas, pues ellas van a trabajar de manera muy constante para fundar una casa, ¿sí? Que fue conocida aquí en la ciudad como la Casa de las Arrepentidas. Ellas van a iniciar las gestiones precisamente en 1887 y esta casa estaba destinada pues a las madres solteras. En aquel tiempo las madres solteras eran muy mal vistas, en muchas ocasiones eran pues hasta rechazadas por sus familias y demás. Y pues ella precisamente funda esta casa no solo para darles asilo, sino pues para enseñarles un oficio, para que supieran realizar, eh, pues digamos, productos de manera artesanal y con ello poder sobrevivir. Entonces, ellas consiguen precisamente que pues
le cedieran la capilla vieja que estaba en ruinas, la misma Madre Librada va a echar pala y se dice que ella hacía mezclas y demás, y se van a dedicar a precisamente pues a levantar lo que es este templo, ¿no? Y pues a un lado precisamente del templo también les van a ceder damas caritativas otro espacio donde precisamente va a estar la parte conventual. Aquí vemos precisamente una imagen de refugio antes de que sufriera precisamente toda esta destrucción, ¿no? Que va a sufrir el barrio eh, por la ampliación de lo que va a ser, bueno, van a acabar por la calle Moro y con la calle Escobedo para hacer lo que en aquel tiempo se llamó el eje norte-sur, que hoy conocemos como Avenida Federalismo, ¿sí? Y pues ella al final va a terminar por crear una congregación, ¿sí? Que se llama la Congregación de las Terciarias Franciscanas de Nuestra Señora del Refugio en 1897. Y pues va a comenzar por su gran obra. Va a fundar una muy buena cantidad de instituciones durante los años que vivió. Aquí les tengo una pequeña lista de lo que ella hizo. Durante el tiempo que ella vivió, pues va a fundar primeramente dos escuelas en 1889, una para niños y una para niñas. En el 1904, pues va a construir el templo inicia la construcción del templo del Sagrado Corazón. En 1905 va a crear una segunda casa de religiosas y un asilo para niñas. En 1907, el asilo del Sagrado Corazón. Y antes de morir, ella muere en 1926, poquito antes de que iniciara la cristiada. Se va a salvar de todo esto, ¿no? Eh, pues ella tenía alrededor de 12 fundaciones de instituciones diversas, tanto para ayudar a las mujeres, a las madres solteras, a los niños, a los ancianos. Va a ser todo un personaje. Eh, Aquí, bueno, esta es la fecha en que, pues digamos, va a quedar terminado el templo más o menos como hoy lo conocemos. Va a sufrir modificaciones porque, como ustedes pueden apreciar, no contaba con la entrada actual. Cuando derribaron lo que va a ser el convento, pues tuvieron que improvisar una puerta y hacer adecuaciones, ¿no? Y pues algunos años después de su fundación van a comenzar los conflictos políticos. Aquí estamos viendo otro planito donde se alcanza a ver el refugio y precisamente se alcanza a apreciar la Casa de las Arrepentidas, ¿sí? Todo esto, a excepción de lo que es el refugio, eh, pues va a desaparecer. Ahí se alcanza a ver la calle que dice Moro, todo eso desaparece para hacer la ampliación de la calle, bueno, lo que hoy es la Avenida Federalismo, ¿no? Eh, a partir de 1914 van a comenzar los grandes conflictos políticos aquí en Guadalajara por motivos de la Revolución Mexicana. Eh, Va a haber una gran batalla que es conocida como con el nombre de la batalla de Orendain, que se va a dar entre el 6 y el 8 de julio de 1914. En aquel tiempo, la ciudad estaba ocupada por las tropas pues huertistas y pues el general Obregón las derrota. En esta batalla se llama Batalla de Orendain porque se va a dar en los terrenos de dos haciendas, la hacienda del Refugio y la hacienda de Huastla, que pertenecían a la familia Orendain. Y el 8 de julio precisamente entra Álvaro Obregón triunfante, ¿no? Y aquí van a comenzar los conflictos entre la iglesia y el Estado, ¿no? La gente de Carranza acusó a la iglesia de haber apoyado al traidor de Victoriano Huerta. Y pues inmediatamente comenzaron las represalias. Aquí les tengo una lista de sucesos en diferentes épocas, en diferentes años, que van a terminar por derivar en esta guerra cristera, esta guerra que va a arrojar 250,000 muertos, que son cifras oficiales, tuvieron que haber sido mucho más.
pero según cifras oficiales va a ser 250,000 de personas que mueren. Primeramente, en cuanto entró Álvaro Obregón, es más, antes de que él llegara, había mandado pues a muchos de sus hombres a, a bloquear las entradas de los templos. ¿Por qué? Porque tenía como propósito saquearlos, ¿no? Eh, y se va a dar el famoso saqueo a la Catedral de Guadalajara. Eh, Previamente, antes de cuando iba a comenzar esta batalla, la gente de la catedral escondió lo que pudo. Y por ahí el señor, el cronista de aquí de Guadalajara, Enrique Camarena, él narra que en especial Álvaro Obregón tenía un encargo, que era la famosa pintura de Murillo, que se encuentra actualmente en la sacristía. Es una pintura eh, de la Virgen que aparentemente pues es muy costosa y supuestamente él tenía el encargo de un coleccionista estadounidense pues para llevársela, ¿no? Entonces se pusieron muy vivos allá en la catedral, quitaron el lienzo original, pusieron una réplica y escondieron el lienzo en un tubo de esos tubos viejos que de repente hay en las casas que no sirven, lo hicieron rollito y ahí lo guardaron. Y ahí duró el lienzo por mucho tiempo. Llegó la gente del señor Obregón, se llevaron buena cantidad de obra de arte y toda la vendieron en Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos, pues van a presentar su gran pintura, ¿no? Y pues el día de estreno, inmediatamente un curador de arte se dio cuenta de que no pertenecía a este pintor, ¿no? Y esa pintura duró mucho tiempo escondida hasta que murió el general Obregón, que fue asesinado allá en México, en La Bombilla, allá por 1928, ya pudo salir esta pintura de nueva cuenta a la luz, ¿no? Eh, Dice, el segundo punto dice el asesinato del padre Galván, fue en 1915, no 14. Y este asesinato se va a dar en un ataque por parte pues, de las tropas villistas a la ciudad. Después de que derrotan a Huerta, los revolucionarios se van a comenzar a pelear por el poder, ¿no? Y se van a armar dos grupos, uno que quería a Carranza como presidente y otro el grupo de la Convención de Aguascalientes que quería como presidente un señor llamado Eulalio Gutiérrez, y este bando va a ser apoyado por Villa y Zapata. Entonces, la ciudad estaba en manos de los carrancistas y Julián Medina pues va a atacar la ciudad un 30 de enero de 1915. Atacaron por varios puntos, el cuartel Colorado eh, Grande, que es ahora pues el Museo del Ejército, atacaron el cuartel Colorado Chico, que era la inspección de policía, una casa céntrica donde pensaban que estaba Manuel M. Diegues ahí escondido, y pues un grupo de villistas lograron llegar hasta el corazón de la ciudad y pues le van a tirar de balas al reloj, ¿no? Para marcar la hora en que ellos supuestamente habían tomado la ciudad para Pancho Villa, ¿no? Y poco les duró el gusto porque los enfrentamientos continuaron y en 2 horas todos los villistas salieron corriendo en todas las direcciones dejando una estela de muertos. Y es cuando aparece David Galván. El padre Galván pues salió a hacer su chamba, ¿no? Al escuchar la balacera, él salió para pues dar auxilio espiritual a la gente, ¿no? A los queridos y demás. Y tuvo la mala fortuna de que se encontraba dando la extremaunción a un villista, y por ese hecho lo detuvieron los carrancistas, lo llevaron al Panteón de Belén donde lo fusilan. Hecho que pues va a, pues, a lastimar mucho a las personas, ¿no? Se los va a marcar. Y de hecho, pues tiempo después llevan sus restos a una pequeña capillita que en aquel tiempo, bueno, que se encontraba en el Retiro, y que con los años se va a convertir en el templo del padre Galván, ¿sí? Un templo muy bonito, de estilo neogótico, que tiene pues, en sus archivoltas grabadas angelitos y entre los angelitos mariachis que le están tocando al Señor. A mí me parece muy hermoso ese templo, ¿no? Y a la par de todo esto, pues de manera constante se cerraban templos, los abrían, los cerraban, los abrían, los cerraban. Se va a ordenar la expulsión de sacerdotes extranjeros. Esto es un breve resumen, pasó más cosas. El arzobispo, pues primeramente va a estar en exilio,
luego regresa y va a tener un intento de asesinato en lo que hoy es la Casa Pedro Loza. En aquel tiempo era el Palacio del Arzobispado. Entonces le van a colocar una bomba afuera del edificio, eh, donde la gente que la colocó pensaba que estaba dormido el arzobispo, y sí causó muchos daños, pero para buena fortuna, Francisco Orozco se encontraba en otra habitación y no sufrió ningún daño. En el 24 van a cerrar el seminario diocesano, alegando cuestiones de salubridad. Eh, y algo de lo que va a alarmar mucho a las personas va a ser el intento de Plutarco Elías Calles de pues controlar a la iglesia a través de la creación de la Iglesia Apostólica Mexicana en 1925, donde un sacerdote renegado, Pérez Bodar, pues se va a convertir en patriarca, ¿no? Esta iglesia va a existir muy poco tiempo. Este señor Pérez Bodar había sido militar, estaba casado. Posteriormente se le muere la esposa y es cuando decide entrar al seminario y se convierte en sacerdote. Por cierto, fue un sacerdote muy renegado. A cada rato recibía llamadas de atención o castigos y demás, y aquí lo convence Plutarco Elías Calles, ¿no? Para crear esta iglesia mexicana, que pues va a terminar cuando termina la cristiana, ¿no? En 1929. Y la gota que derramó el vaso, pues van a ser las leyes Calles. Estas leyes Calles que pues tenía como propósito controlar a la iglesia. Y la verdad, pues sí, Plutarco Elías Calles se pasó, ¿no? Por ejemplo, solo dejaba un sacerdote por cada 6,000 habitantes. Eh, pues ni que fueran a dar las misas en el estadio, ¿no? Imagínense un sacerdote para atender las necesidades espirituales de 6,000 personas un domingo, en un tiempo donde la gente era sumamente religiosa. Pues obviamente era imposible. Se reitera la expulsión de sacerdotes extranjeros, cerraron templos, querían que todos los sacerdotes se registraran ante las autoridades municipales, etcétera. Entonces, esto es lo que va a desatar, pues precisamente la guerra cristera, ¿sí? Y en todo este tiempo, del 14 al 26, pues las diferentes congregaciones religiosas van a sufrir. Y en el caso específico de lo que es eh, la Casa de las Arrepentidas, pues va a sufrir constantes cierres. Y más o menos para el 14 les van a quitar precisamente la parte conventual. Y va a tener diferentes usos, va a ser fábrica de cerillos, va a ser carpintería y demás. Se analizó la posibilidad de que el templo se convirtiera en una biblioteca, y va a durar cerrado por muchos tiempos. Hasta los años 30 van a lograr que se le regresara el templo y un pedacito nada más del convento, pero pues eso fue el fin precisamente de lo que va a ser la Casa de las Arrepentidas eh, como institución, porque su final va a llegar cuando van a hacer la apertura precisamente del federalismo, ¿no? Más o menos por 1973, Alberto Orozco Jiménez, pues va a plantear la apertura, la creación de un eje, de una vía que atravesara toda la ciudad. Y pues escogió las calles de Moro y Escobedo para realizarlo. Entonces van a comenzar, no era la primera calle que se empleaba en los años 40 a finales, se van a emplear lo que era la avenida 16 de septiembre y la avenida Juárez. Tiempo después van a hacer lo que es la avenida Hidalgo, y pues ahora le tocaba a este señor, ¿no? Que va a seguir con este proceso destructivo en pos de la supuesta modernidad. Y pues van a expropiar un montón de casas y demás. Y aquí, pues el templo de refugio se salva básicamente porque dicen que la madre de Orozco Jiménez lo regañó, ¿no? Dice, ¿cómo vas a tumbar un templo y demás? Y el caso es que respetaron el templo dejándolo a la mitad de la avenida. Elías González Velasco, este va a ser un ingeniero encargado precisamente de las obras de hacer la ampliación. Y él me contó que realmente no fue el gobernador. Él me decía
que él se negó, la familia González Velasco era una familia extremadamente religiosa, siempre funcionarios públicos, eso sí, pero eran muy religiosos. Este señor Elías González Velasco murió hace alrededor de 4 o 3 años, y pues él me comenta que él se negó a tumbar el templo y que por eso sobrevivió, ¿no? Pues ahí se los dejo, pero es lo que cuenta, ¿no? Y el caso es que, pues es cuando, pues el barrio ya va a terminar de tomar su fisonomía actual. Enfrente de lo que es el refugio Costadito, pues también se proyectó la construcción de una pequeña plaza, ¿sí? Un espacio público que ahora se conoce como la Plaza del Refugio, el Jardín del Refugio, y aquí vemos la destrucción. Y a diferencia del barrio de la Trinidad, el barrio de la Trinidad era otro barrio que se encontraba también pegadito a lo que es esta obra. El barrio de la Capilla sí sobrevive. El barrio de la Trinidad, después de las ampliaciones, perdió toda identidad. Ahorita, pues nadie se acuerda prácticamente de este barrio, solo se conoce por el templo de la Trinidad y el Hospital de la Trinidad que se encuentran ahí por Miguel Blanco. Entonces, aquí este sí se salva. Y como uno de los puntos de referencia del barrio, tenemos la casa de los González Vargas. Esta casa, eh, pues está muy descuidada, pero tiene una gran historia atrás de sí, que tiene que ver con todo lo que les acabo de comentar respecto a la cristiada. Cuando comenzaron los ataques a la iglesia, surge la figura de Anacleto González Flores, que es el que están viendo aquí en la pantalla. Anacleto era oriundo de Tepatitlán, vino acá a Guadalajara, donde va a estudiar Derecho, y pues él le va a tocar toda esta etapa, ¿no? De persecución hacia la iglesia, y él va a crear primeramente la ACJM, que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Él la va a crear aquí en Guadalajara, que era una asociación laica de laicos que tenía como propósito, en pocas palabras, defender los intereses de la iglesia, pero a través de pues la resistencia pacífica. También va a crear, cuando comenzaron a tratar de crear la iglesia mexicana, él va a crear otro organismo que era la Unión Popular. Y siempre él fue, dicen que un admirador de Gandhi, de todo lo que hacía Gandhi en aquellos años por liberar a la India. Y pues él siempre se manifestó de manera pacífica y trataba de presionar al gobierno digamos, los boicot comerciales, ¿no? Cuando se dan las leyes calles, pues causó, digamos, todo un revuelo aquí en Guadalajara, ¿no? Las viejitas iban a confesar, porque decían que se iban a ir al infierno, los novios iban a casar, eh, llevaban a los niños a hacer la primera comunión, había filas en los templos. ¿Por qué? Porque iban a cerrar el culto. La iglesia dijo, el día que entren en vigor las leyes calles, nosotros cerramos el culto. Entonces, Anacleto y compañía, pues llaman a un boicot comercial. Participaron ahí muchas mujeres, muchas jóvenes, creando brigadas femeninas, las que después van a ser las brigadas femeninas de Juana de Arco, que van a ayudar mucho durante la cristiada. Y ellas andaban afuera de los cines, estaban afuera de las neverías, y cuando llegaba gente, los convencían de no entrar al cine, de no comprar nieve, de no comprar ningún producto más que los que eran de primera necesidad, la comida y nada más. Entonces, obviamente, pues van a ser encarceladas en varias ocasiones y demás. Y el caso es que comienzan los enfrentamientos. El que yo considero que fue el primer enfrentamiento de la cristiada va a ser el 3 de agosto en el santuario, donde va a haber una balacera. Hay un costado del santuario, donde está el Palacio Federal, se encontraba lo que antes fue el Beaterio y que en aquel tiempo era el Hospital Militar. Y ahí se armó una primera balacera, hubo muertos y con el tiempo van a surgir brotes armados en diferentes partes de la República, porque la cristiada va a ser un movimiento nacional, no va a ser un movimiento chiquito, que siempre se le asocia a, a,
los Altos de Jalisco, porque había líderes guerrilleros muy importantes, ¿no? O muy populares, como Victoriano Ramírez el 14, pero realmente va a ser un movimiento nacional que se va a dar en varios estados de la República. Y pues esta guerra no la llamó Anacleto, pero a ser uno de los líderes de la Unión Popular, pues lo estaban buscando para agarrarlo. Entonces, Anacleto lo movían constantemente de un lado a otro, de un lado a otro, para que no lo fueran a agarrar. Y pues un día tuvo mala suerte Anacleto. Iba por la calle precisamente de Moro y se les descompone el carro. Entonces, uno de los que iba con ellos le dice, pues aquí a la vuelta viven eh, la familia Vargas, ¿no? En esta casa. Eh, pues ellos nos van a coger. Y total, llegaron a la casa, lo recibieron muy bien, cenaron y demás, pero para mala fortuna, un integrante de la ACJM se dirigió hacia la casa de los Vargas y era seguido por un policía que ellos llamaban en aquel tiempo la secreta. Entonces, pues les dio el pitazo este policía y pues cuando menos pensaron, les cayeron por donde quieran, ¿no? En la esquina había un local donde la familia Vargas tenía una farmacia, ahí llegó uno de la policía secreta y pidió una medicina y pues se metieron por ahí, había policías en la azotea, eh, y Anacleto cuando se enteró salió corriendo de ahí y pues lo agarraron en el patio de atrás y se los llevan a él y a los hermanos Vargas, también a otro integrante que era Luis Padilla, se los llevan al cuartel Colorado, donde van a ser interrogados. Aparentemente querían que dijeran dónde se encontraba escondido el arzobispo Orozco Jiménez, y pues ahí después de torturarlo lo asesinan, junto con dos de los hermanos Vargas y Luis Padilla. Ahí los asesinan, posteriormente llevan sus cuerpos a, a lo que era el ayuntamiento, donde ahí prácticamente los exhibieron. Estaban en ropa interior, gente que era caritativa, pues los va a tapar con sacos y demás. Y pues sus familiares, al final, pese a que habían pagado un fuerte rescate, porque para todo cobraba el gobierno rescate, pues lo único que pudieron fue llevarse sus cuerpos, ¿no? Y aquí vemos parte de lo que fue eh, pues su cortejo fúnebre, ¿no? Aquí están, según yo, es Luis Padilla y los hermanos Vargas, los que llevan a enterrar, a Anacleto lo llevaban aparte. Y bueno, esto sucedió precisamente en esta casa. Hay una pequeña plaquita ahí, toda oxidada, que hace referencia precisamente a que en ese lugar fue capturado Anacleto para luego morir asesinado. Entonces, pues lo que sucedió, pues va a sacudir mucho a todos los tapatíos porque Anacleto era una persona pues muy, pero muy querida, ¿no? Y actualmente tengo entendido que es beato. Pero bueno, estos son de los puntos, de los hechos trascendentes que, que sucedieron en este lugar, ¿no? Y otro de los hechos también que va a llamar mucho la atención de este barrio va a ser la llamada tragedia del Cine Montes, ¿no? Que aconteció en el año de 1941. El Cine Montes era un cine popular eh, donde iba, digamos, la gente de escasos recursos y pues cobraba muy barato su ingreso, ¿no? Entonces, cierta tarde iban a proyectar la película de la vuelta del Charro Negro, ¿no? El Charro Negro en aquel tiempo era todo un personaje, grabaron varias películas referente a sus aventuras y demás, y pues el cine estaba realmente lleno. Cuando, más o menos cuando comenzó la película, como eso de las 6 de la tarde, quizá poquito antes, a la par comenzó una tormenta, que pues era de las tormentas que se dan por estos lares, ¿no? Tormentón con trueno, rayo y centella, ¿no? Y pues en el desarrollo de la película, un rayo impacta en el techo del cine. Era, pues les digo, un cine, pues digamos, de segunda, entonces desprendió varias láminas
del techo. Las láminas cayeron precisamente sobre pues la pantalla, ¿no? Que era de yute, y pues la rasta consigo. Y todo fue muy rápido, se dio el estruendo, se dio las luces, y por ahí la gente gritó que se estaba quemando el cine. Entonces la gente salió despavorida, pero la gente que estaba en la parte alta, pues se apiñonaron para salir. Y se cayó uno, y se cayó otro, y se cayó otro, y todos eran aplastados por la turba. Y en resumen, van a morir alrededor de 86 personas, ¿no? Va a ser un suceso, pues, de los más trágicos, ¿no? Que sucedió precisamente el domingo 6 de julio del 41. Entonces, muchas personas van a morir aquí. Eh, pues, gente de escasos recursos. Va a haber, pues, la mitad de una familia que falleció, en especial murieron muchos niños. Y, pues, la gente, pues, en, a los 2 días, pues muchos fueron enterrados en el Panteón de Mezquitán y pues mucha gente les obsequió espacios para enterrar a sus muertos, gente fue y les regaló comida. Fue un hecho que sacudió mucho a la Guadalajara del siglo XX. Quizá fue el hecho, el accidente más, eh, pues digamos, que más muerte va a causar, ¿no? Y aquí pues están viendo precisamente en la pantalla lo que apareció en pues el informador en aquel tiempo, ¿no? Espantosa tragedia en el cine Montes. Pero bueno, este cine ya no volvió a abrir sus puertas, va a quedar abandonado y pues va a ser demolido cuando precisamente construyeron lo que es la plazuela esta del refugio y más o menos se encontraba en este lugar, ¿sí? Que ahora es una, digamos, como una especie de concha acústica pequeña donde se presentan a veces espectáculos, ¿no? Eh, grupos de danza, etcétera. Pero bueno, eso fue de los puntos importantes, ¿no? Y pues ya llegamos a, pues digamos, a lo más importante de esta charla, que va a ser precisamente la fundación del Hospital Santa Margarita. Este hospital ayer fue su aniversario, va a ser fundado el 17 de octubre de 1896 por José Salomón Gutiérrez. Y pues en aquel tiempo llamarlo hospital era mucho, porque según leí en varios textos, pues realmente era una especie de corralón, eh, pues que atendía a los pobres nada más. La sala de operaciones pues tenía techo pues también de lámina y demás. Comenzaron con demasiadas, con demasiadas carencias. Y pues aquí entra en escena María Guadalupe García Zavala. María Guadalupe García Zavala, la madre Lupita, pues ella nace en Zapopan, ¿sí? En 1878. Eh, Creció, digamos, bajo el cobijo de la Virgen de Zapopan, dado que su familia, eh, pues, tenía una tienda de artículos religiosos. Entonces, ella siempre estuvo muy, muy apegada a la religión desde pequeña, dicen que era muy simpática. Eh, y con el tiempo, pues, ella creció bajo la influencia religiosa, ¿no? Conoció a varias religiosas que la van a influir mucho, entre ellos la madre Liberalita, la fundadora precisamente del refugio en la Casa de las Arrepentidas. Y pues ella iba encaminada a casarse, ¿sí? Ella tenía un novio con el cual pues ya estaba, ya habían hecho el compromiso matrimonial, se llamaba Gustavo Arreola, y pues iban a contraer matrimonio, pero poco antes ella decide romper con su compromiso porque sintió la llamada del Señor. Y pues ella va a terminar por ser cofundadora de una congregación que lleva por nombre Siervas de Santa Margarita y de los Pobres, que pues va a estar destinada a la atención básicamente de los enfermos. Y de ahí que el hospital de Santa Margarita se dedicaba precisamente, es atendido por esta congregación de religiosas. Aquí tenemos precisamente
su registro. Ahí se alcanza a ver, está subrayado precisamente su nombre, ahí dice María Guadalupe García, hija legítima, y arriba viene el nombre de su papá, que es Fortino García. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes, aquí tenemos otra de precisamente cuando ella era muy jovencita, cuando estaba casi a punto de casarse a los 23 años. A diferencia de lo que pasó en el refugio y en otras instituciones que eran dirigidas por religiosas, el Hospital Santa Margarita va a sortear muchas dificultades durante toda esta persecución religiosa. En especial durante la cristiada, pues ellos atendían a todo el mundo, ¿no? Inclusive soldados. Entonces, por este hecho, los mismos soldados que estaban de manera cercana las protegían, ¿sí? Y pues evitaba que fueran molestadas, ¿no? Y pues la Madre Lupita siempre se va a caracterizar por estar cerca de los enfermos, por ayudarlos y demás. Va a ser ella la dirigente de esta congregación religiosa hasta su muerte, que va a suceder en 1963. Desde el 61 ella ya estaba enferma, ¿sí? Y ya para el 63, pues, pues va a ser llamada por el Señor, ¿no? Y pues ahí no termina la historia de la Madre Lupita, ¿no? La gente del barrio, de ahí de la capilla, siempre han afirmado que ella en diversas ocasiones se le ha aparecido a los enfermos. Eh, Dicen que de repente su presencia es detectada porque las habitaciones huelen a flores, huelen a rosas. Y por lo mismo aquí vemos imágenes precisamente de la congregación. Ahí dice la fecha, febrero 12 de 1955, perdón. Y pues de hecho, aquí vemos una imagen del hospital. Ay, disculpen, es la única imagen que pude conseguir del hospital. Desconozco si existan otras, pero de la red es la única que hay. Y pues ahí ya se le han comprobado 2 milagros. Y por lo mismo, pues va a ser canonizada en el año del 2013. Y a mí me llama mucho la atención porque pues no es muy conocida. Quizá fuera del barrio, por ejemplo, les platiqué a unos compañeros, ¿no? Que iba a dar una charla, así, así, así. Y ellos me comentaban, ah, sí, donde se aparece la monja, y que piensa de que, pero lo hablan como una leyenda. Creo que eh, la imagen de la Madre Lupita merece un poco más de atención, ¿no? Por eso sucede, a mí me llama mucho la atención que durante la época del Porfiriato van a nacer muchas instituciones religiosas dedicadas a la atención de los enfermos, eh, todas de la iglesia. Por ejemplo, nace el Hospital de la Trinidad, nació, por ejemplo, San Martín de Tours para atención de los viejitos, que era dirigida por los hermanos Paninos. Nace precisamente el Hospital de Santa Margarita, la institución de la Madre Librada para las chicas que tenían problemas en ese tiempo. Pero no se les da el reconocimiento que deberían. ¿Por qué? Porque son de la iglesia. Y eso, pues digamos, esta manera de enseñar la historia, pues está muy equivocada, ¿no? La historia se debe enseñar como es, ¿sí? Y lamentablemente las escuelas, pues no se da realmente como es, siempre se da con una tendencia, defendiendo, pues, en este caso a los revolucionarios, que varios de ellos, pues, fueron muy vaguitos, como el señor Obregón, ¿no? El señor Álvaro Obregón, que está en un pedestal que realmente no debía de tener, porque pues realmente fue un asesino, pero pues está entre los héroes de la revolución. Y a personajes como la madre Lupita, pues se les tiene más o menos en el olvido, e insisto, sí me sorprende de que no sea tan conocida. Aquí estamos viendo precisamente una esquela que apareció
en el periódico del Informador, precisamente, pues, por el tiempo de su muerte, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los hechos más importantes, más relevantes que yo encontré referente a lo que es la historia del, del, de la Capilla de Jesús. Y pues agradezco a todos ustedes su atención. Pues excelente presentación del licenciado Carlos Humberto Loza Gutiérrez. Agradecemos esta información y pues en este momento considero que la participación de quienes estamos aquí va a ser muy importante. Pueden hacer comentarios directamente abriendo sus micrófonos. Bueno, quisiera yo iniciar los comentarios con el agradecimiento nuevamente al licenciado Carlos por su presentación tan ilustrativa. Estoy seguro que hay 100 veces más información que él tiene, pero en una hora pues es difícil, digamos, como en una cascada recibir toda esa información. Eh, Me viene a la mente algunas pláticas que tuve yo. Yo estoy en el hospital desde 1985 y precisamente el doctor Demetrio Sánchez, que era el encargado de los laboratorios, eh, me- la familia de él era benefactora del hospital desde tiempos de los padres del doctor Demetrio, especialmente su mamá. Y cuando el doctor Demetrio regresa de España en 1947, la madre Lupita lo acoge y le pide que funde lo que no tenía el hospital, el laboratorio del hospital, tanto para análisis clínicos como para patología, que era la especialidad del doctor, y banco de sangre en lo rudimentario que pudo haber sido en ese tiempo. Entonces el doctor pues tenía una relación muy cercana con la madre Lupita, de tal manera que la hija mayor del doctor Demetrio Sánchez fue ahijada de bautizo de la madre Lupita. Entonces, a través del doctor Demetrio, pues yo me siento también como un poquito cercano a esta relación y me gusta mucho el tema porque me siento, pues, como participante en una pequeña porción de estos eventos. Entonces, gracias al licenciado y pues esperemos más comentarios porque estoy seguro que hay personas que todavía conocen más que yo estas situaciones. Voy a dar lectura a un comentario aquí escrito de la doctora Graciela Ortiz desde la Ciudad de México. Felicidades, me encanta su presentación, cómo lo fue narrando. Felicidades al expositor. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Felicidades, licenciado. ¿Sabe algo de la casa que está en la esquina de Reforma y Jesús? Es una casa muy grande en color chedrón y que es como de la misma época. Pues no sé mucho de eso, solo sé que todas esas casas, la mayor parte ya son de la época del Porfiriato, o bien fueron reformadas durante ese tiempo, pero no conozco mucha información sobre ella, como no hay, como son propiedad privada, pues, uno no puede estar así tan de metiche, porque luego la gente puede pensar hasta mal, ¿no? Entonces no he encontrado muchas historias por ahí. Hay un libro que se llama La Capilla de Jesús, que menciona algunas casas, pero propiamente de la que acaba de comentar, no. Ah, tal vez es ahí. A lo Gracias. mejor ahí puede encontrar algo. Complemento, el doctor Miguel Ángel Robles dice que la casa es de la época de la colonia. De la colonia. Muy bien.
Sí, adelante, hermana. Hermana Margarita Juárez, sierva de Santa Margarita, agradezco de todo corazón al licenciado Loza Gutiérrez por esta presentación y pues también por este gran entusiasmo que nos comparte de la historia en el que nace el hospital, que ciertamente pues ya son 129 años de presencia, que ha sido con mucho esfuerzo, con mucha lucha, y que sí, claro, también pues la congregación tiene muchos hechos históricos que en este año jubilar que hemos iniciado, precisamente está la Comisión de Historia y pues queremos pues enriquecer todo esto y sacar también mucho provecho. Le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Eric. Puede hacerlo directamente Perfecto. abriendo su micrófono. Muchas gracias primero que nada por esta grandiosa conferencia y charla. Mi pregunta es, yo llegué unos minutitos tarde y por lo tanto no alcancé a escuchar en qué año se fundó el barrio del santuario. ¿Fue incluso antes de que Fray Antonio Alcalde llegara o fue más o menos por esa época? No, el barrio del Santuario es obra de Fray Antonio Alcalde, totalmente. Nace con la construcción pues el santuario, precisamente el templo del santuario, que va a ser terminado por allá de 1781, si mi memoria no me falla, y también con la construcción de las casitas, que eran destinadas para la gente que acudía al hospital, pero eh, Fray Antonio Alcalde podemos considerarlo como uno de los grandes constructores de la ciudad de Guadalajara, grandes benefactores también, y prácticamente con él nace el barrio del Santuario. Es cuando la ciudad se comienza a expandir hacia el norte, de, sí, hacia el norte, pues porque antes de Fray Antonio, terminaba más o menos donde está el templo del Señor San José, más o menos por ahí era el fin de la ciudad. Entonces, cuando llega Fray Antonio, comienza la construcción de un santuario dedicado a la Virgen, que va a tardar 4 años en construirlo. Comienza también la construcción del Hospital Real de Belén, que hoy es el Hospital Civil, y de las casitas. Entonces, gracias a él, pues nace este barrio. Y en los terrenos que hoy ocupa el barrio de la Capilla de Jesús, pues también estaban, pues era parte de la parroquia. Y cuando crean precisamente la capilla, pues se les agrega parte a la parroquia del santuario para crear la parroquia de la Capilla de Jesús. Entonces podríamos ubicarlo a finales del siglo XVIII, la fundación del barrio. La del santuario, sí, digamos, Ok, durante el último cuarto del siglo XVIII. muy bien, gracias. Sí, de nada. Tenemos aquí comentarios de nuevo de la doctora Graciela Ortiz. Dice, en relación a Álvaro Obregón, dice, totalmente de acuerdo con la opinión sobre Álvaro Obregón y fue de mal gusto que la familia hiciera toda una faramalla para inhumar su brazo. Hay que recordar que Álvaro Obregón perdió su brazo, me parece que el derecho, en una de las batallas de Ocotlán, tal vez. Y también nos complementa la doctora Graciela. Me encantará leer su libro Los Orendain, Origen y Evolución de la Familia de Elite. Sí, con ese yo se lo regalo, pero en digital, porque ya los impresos ya se acabaron hace mucho, pero mande un mensajito, yo se lo mando en PDF. Y lo de Obregón, él pierde su brazo en la batalla de Celaya en 1915. Una metralla se lo arranca y hay toda una historia del brazo, ¿no? Estuvo en exhibición durante mucho tiempo en un monumento que construyeron donde estuvo el restaurante de La Bombilla, allá en la Ciudad de México, donde lo asesinan. Eh, Al poco tiempo lo derribaron, ¿no? Lo derriban porque pues fue el lugar donde lo asesinan y no había que dejar rastro, ¿no? Y construyeron un monumento. Y ahí se colocó el brazo por mucho tiempo ya estuvo en exhibición. Y ya en tiempo de Carlos Salinas, pues ya se les hizo medio grotesco estar exhibiendo un brazo ahí. Y pues lo quitaron, lo cremaron y lo pusieron junto con los restos de Obregón en el
Monumento a la Revolución. Tenemos agradecimientos del doctor Miguel Robles. Felicidades por la exposición y al expositor. Lo mismo que Julio César Mijangos. La duda ya está, hay respuesta. El doctor Javier Curiel, ¿quién fue la madre Nati? Es La una madre Nati. ¿Mande? Sí, es una pregunta del doctor Javier Curiel. Sí, la madre Nati también es otra santa. Eh, también va a ser canonizada y también va a ser una persona que se dedicó a la atención, que tengo entendido, porque desconozco mucho de su biografía, a la atención de los enfermos. Y es Bien, de las dos santas, es una de las dos santas, pues, de aquí de Jalisco. O cuando menos que hicieron su obra aquí en Jalisco. Sí, ayer lo mencionó el cardenal Juan Sandoval, que él pues contribuyó tanto a las canonizaciones tanto de la Madre Lupita como de la Madre Nati fundadora del Hospital del Sagrado Corazón. Ujú. bien, aquí hay otro comentario, parece ser de complemento, gracias. La doctora Graciela, felicitaciones a todos los que trabajan en el hospital, acá del Hospital de Santa Margarita, que sean muchos años más de felicitaciones. Luego, sí, yo fui varias veces a ver ese brazo, nos llevaban de la escuela. Y dice, últimamente supe que los niños que iban de escuelas hacían muchas bromas con lo que de su brazo, y eso no gustó seguramente a la familia y a políticos. Bueno, yo tengo conocimiento de otra anécdota que tiene que ver pues con hechos revolucionarios. En su momento, el general Lázaro Cárdenas, creo que todavía no llegaba a general, pero bajo las órdenes de Álvaro Obregón, lo desobedeció una estrategia de batalla, me parece que de Ocotlán, y fue herido en el tórax, Lázaro Cárdenas, y él solicitó la atención médica precisamente en el Hospital Santa Margarita. Es lo que yo tengo de conocimiento. Y para quienes conocieron al doctor Fernando Romero Cárdenas, que precisamente era sobrino del general Lázaro Cárdenas, este mismo comentario que hace el doctor Celso Cerda, de su propia voz, yo lo escuché platicando ahí con todos los médicos grandes de por allá de 1988, donde yo empezaba pues a participar ahí en el laboratorio de patología con el doctor Demetrio Sánchez, y aunque ellos platicaban de sus anécdotas de todas esas épocas, pues yo solamente escuchaba, yo estaba en mi microscopio, pero todo eso se me quedó muy grabado. Gracias. Pues parece que ya no hay participaciones. Hemos dado lectura aquí a los comentarios del grupo. Y pues no me resta, a nombre del Departamento de la Jefatura de Enseñanza y de la Dirección Médica y también Administrativa, parte de las hermanas religiosas, agradecer a nuestro profesor invitado, el licenciado en Historia, a Humberto Loza Gutiérrez, por esta amena e interesante charla que nos ha proporcionado. Oportunamente se le hará llegar un reconocimiento. Y pues no me resta más que pedirle de nuevo a nuestro director médico general, al doctor José Gonzalo Vázquez Camacho, pues haga los últimos comentarios y la declaratoria de clausura de esta sesión. Bien, pues agradecido nuevamente con el licenciado Carlos
Como dice el doctor Celso, le haremos llegar un sencillo pero sincero agradecimiento y a todos los participantes que se conectaron, pues también agradecerles su presencia y su participación. Al doctor Celso por esta atinada invitación del licenciado para este tema tan interesante que pues nos sirve de fiesta en esta celebración de los 129 años de nuestro hospital. Gracias a todos, gracias hermanas y gracias y buen fin de semana.